Hola a todos. Hoy vamos a hablar de una teoría, la teoría de Olduvai. La teoría de Olduvai es una teoría que surge en 1986 por un desarrollador llamado Duca, una persona con fuertes conocimientos en física, en matemática, en historia, y esos profundos conocimientos le lleva a imbuir una teoría con un CI altísimo de más de 164, un genio. Dijo que la peor decisión, la peor evolución en la historia de la humanidad fue el desarrollo de la época industrial, de la era industrial. La teoría de Olduvai viene a decir que todo avance en nuestra vida no significa progresar en la dirección adecuada y que desde los años 30, en 1930, en el siglo pasado, hasta 2030, en ese periodo de 100 años, sería la duración de toda esta era industrial, y que a partir de 2030 comenzaría una época de decadencia hasta 2050 con una grave crisis, una época de oscuridad, donde retrocederíamos progresivamente hasta llegar 1000 años después a la situación anterior a 3 millones de años. Seríamos cazadores y recolectores. Esa es la teoría de Olduvai. Las bases sobre las que se asienta han sido controvertidas porque han ido cambiando a lo largo de la historia. Comenzó siendo la teoría de pulso transitorio de la civilización industrial, afirmando prácticamente lo mismo, y como digo, basándose en una serie de preceptos que han ido variando progresivamente. En esencia, que la capacidad de soporte que tiene la madre naturaleza llega a un culmen, tanto por aumento demográfico como incapacidad de soporte energético y alimenticio de las personas que habitamos este mundo. Ese precepto llevaría a una caída demográfica posterior, a una crisis energética después y a una lucha entre países por robar energía al otro. Eso sería el principio del colapso, el principio del fin. Ciertamente hay teoría en ese sentido, pero también es cierto que siempre miramos al pasado con ojos de pensar que todo lo que se hizo en el pasado fue peor que lo que vamos a hacer a futuro, y que la capacidad que tenemos de evolucionar hacia el futuro va a ser siempre mejor y más significativa, intelectivamente superior que las decisiones que se tomaron en el pasado. Y eso también es cierto que lo hacemos en la mayor parte de las veces desde un desconocimiento profundo, abrumador, sin saber cuáles fueron las brillantes decisiones que se tomaron en el pasado y que nos llevaron a la situación actual. Digo brillante, hubo también muchísimos errores, pero si no conocemos nuestros aciertos y nuestros errores como humanidad, no sabremos hacia dónde vamos. Tenemos evidentemente un problema energético en el mundo. Tenemos con casi toda certeza una crisis económica brutal, desmedida, superior a la de 2008. Tenemos una estructura ahora mismo similar a lo que sería una guerra biológica, con múltiples frentes abiertos de colisión entre los grandes estados, las grandes naciones. Tenemos un problema muy serio, que es el conglomerado de muchos problemas. Pero el mayor problema que tiene esta sociedad no es la demografía, posiblemente no es la energía, ni el agua, ni la economía. Es la pérdida total y absoluta de valores éticos fundamentales. Ese es el principal problema. El egoísmo humano exacerbado y desatado por los 4 costados. Ese es el principal problema. El problema de la energía, de la demografía y todo lo demás es secundario a un egoísmo desmedido, tanto de los que gobiernan como de la sociedad que permite, incluso impulsa que estén ahí. Todo tiempo pasado posiblemente no fue mejor y tenemos evidencias de ello por todos sitios, en la historia. Pero si olvidamos la historia, si pensamos que el pasado hay que olvidarlo, que todo lo que se hizo estuvo mal, que no hubo aciertos, nosotros no estamos aquí por generación espontánea y la situación actual tampoco se ha generado por generación espontánea. Ha sido un proceso que no entendemos. No entendemos precisamente porque se oculta parte de la información que nos ha traído hasta este punto. La teoría de Olduvai, esa que afirma que en 100 años la idea de sociedad industrializada colapsará por un problema demográfico, sumado a un problema energético,
también de colapso de la fuente principal que es el petróleo, no contempla en parte la sustitución energética más que necesaria de una fuente limitada como es el petróleo. Pero son tantas las incógnitas que se abren que incluso podríamos tener tendencias de pensamiento que afirman todo lo contrario. Elon Musk, por ejemplo, afirma todo lo contrario, que la sociedad colapsará por un colapso demográfico, porque no haya suficiente base en la pirámide poblacional y eso haga que no se sostenga la estructura social, tal y como la concebimos, donde la pirámide necesita más base que vértice. ¿Qué es lo que va a suceder? Posiblemente que si todos aunamos nuestro esfuerzo en buscar soluciones, sin olvidarnos del pasado, sin olvidarnos de nuestra historia, el futuro sea un futuro prometedor y brillante. Si seguimos enrocados en el egoísmo, en la pérdida de valores, en solamente tomar posiciones de ventaja en cada uno de los frentes de crisis que estamos sufriendo, el futuro será una época de oscuridad. Y eso lo vamos a decidir todos y cada uno de nosotros, porque tan importante es el comportamiento individual como el comportamiento social global, aunque nos parezca muy distante la capacidad que tenemos como individuo de influir sobre la gran masa y mucho menos de influir sobre el vértice de la pirámide. Pero, como dice un proverbio indio, el más largo de los caminos comienza siempre dando un solo paso. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.